momento se vive en este estudio, ¿eh? Sí, señor. Está el gobernador Urtubey. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Creo que a ustedes. lo escuché al ministro Gamarano recién elogiar mucho el sistema de Ministerio Público. Y al fiscal que es un Nosotros tenemos un sistema acusatorio, digamos, que hemos reformado todo el sistema de justicia en la provincia y estamos acompañando la iniciativa del Ministerio de Justicia, digamos, enfocada a muchas de esas cuestiones. La Argentina, nosotros nos quedamos, lo hablamos muy por arriba en otro tema, sí. Nos quedamos con la cuestión de la coyuntura, con la consecuencia. Hay que ir a cuestiones, la solución al problema de seguridad, el camino que hay que avanzar es multicausal y hay que ir por muchos lugares. Uno de ellos es la reforma al sistema judicial. Es fundamental ir a un sistema acusatorio, garantizar doble instancia, permitir que los jueces puedan juzgar y no investigar. O sea, me parece que yo acompaño la idea y realmente el ministro tiene lo mismo cuando hablamos del régimen de responsabilidad penal juvenil. Lo mejor que tenemos nosotros es esa cosa entre de tema tabú e hipócrita, ¿no? Es decir, no hablamos nada del régimen de responsabilidad penal juvenil, pero la verdad objetiva es que estamos en el peor de los mundos, porque tenemos una norma que no genera ni la protección a los jóvenes ni la protección a la sociedad y aparte lo hacemos en aras de defender derechos consagrados por la dictadura militar. Es loquísimo. Pero bueno, son cosas que creo que hay que trabajar, ¿no? Usted sabe y lo sabe bien y probablemente lo sufra o le afecte por estas coincidencias suyas en algunos temas con las ideas y las propuestas del gobierno. Hay quien dice, Urtubey está más cerca de Macri que del peronismo. Lo que pasa es que el problema es que hay que estar cerca o lejos de tus convicciones y de tus ideas. O sea, estoy hablando de cómo modificar el sistema judicial y, como bien lo decía el ministro, para ir en línea con lo que yo hice en la provincia de Salta. He acompañado en los últimos meses al gobierno nacional en la reforma del sistema electoral para hacer lo que hicimos nosotros en la provincia de Salta. O sea, si lo hace otro de otro partido, yo tengo que estar en contra porque soy de otro partido. Ese es el viejo modelo de organización política de la Argentina que nos ha hecho mucho daño, hay un concepto, por lo menos en un sector del peronismo, de que ser oposición es oponerse. Digo, esta misma semana hubo una discusión muy dura entre Diego Bossio y Mariano Recalde por ese tema. Y hay como una concepción del peronismo, y si uno repasa el peronismo en la oposición en estos 30 y pico de años, de que oposición es oponerse. Es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Mi desafío es cómo nosotros garantizamos para la Argentina un peronismo con un umbral de institucionalidad un poco más elevado, que permita gobernar en la Argentina, que colabore, no un gobierno, a que los argentinos nos vaya bien, marcando las cosas que hay que marcar. Lo he dicho en su momento, lo he vuelto a repetir ahora. Creo que se cometen errores que podrían no cometerse, errores no forzados. Particularmente el tema de las tarifas es algo que lo volvemos a repetir y lo vuelvo a decir. ¿Usted dice las tarifas ahora o las tarifas de la primera serie? Todas las series. Lo que hay que generar es un proceso gradual. Lo que se necesita, inclusive, mirado desde la inversión, no desde el usuario, que aparte le pega muchísimo. Si yo tuviera una inversión o estaría interesado en una inversión, no me interesa que me den tarifas hoy. Lo que yo necesito es un sendero de previsibilidad. Yo quiero saber cuánto va a ser la tarifa de acá a 6 años y cuál es el caminito. Que habla en términos del inversor, la compañía eléctrica que tiene que invertir, quiere invertir mejorar la generación, la distribución. Este aumento te pone en el peor de los mundos. Ni le resuelve el problema a las generadoras, transportadores y distribuidoras, y también le genera un enorme problema al usuario, porque le mete un 100% de aumento que no lo puede pagar. Entonces digo, se necesita previsibilidad, se necesita mediano y largo plazo, pero por eso digo, en esta Argentina binaria en donde si marco esta diferencia dice, quiere matar al gobierno, pero si digo que otras cosas coincido con el gobierno, soy oficialista, en realidad lo que hay que hacer es tratar de colaborar y aportar, ¿no? El peronismo bonaerense, que uno dice es el peronismo más por volumen, aún derrotado, le marca mucho el camino a la política argentina y al peronismo. El peronismo bonaerense parece estar en un proceso de intentar alguna forma de unidad frente a las elecciones de este año. ¿Ese es el camino del peronismo? ¿O el peronismo tiene que diferenciar lo que fue, lo que quiere ser, lo que soy? Mi pregunta es unidad con quién. Porque si es unidad entre dirigentes, alejándose de la gente, estamos en el horno. ¿Eso qué sería traducido? No, digamos, el viejo concepto político. Se juntan Juan, Pedro y María, que son los distintos sectores del peronismo, y dicen, bueno, hacemos una licuadora de todo el peronismo.
Eso nos hizo perder las elecciones. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es cómo hacemos que esta fuerza política de fuerte arraigo popular se amigue con la gente, se acerque a la gente. Y hoy, cuando uno ve a veces actitudes, parece que algunos pretenden alejarse cada vez más. O sea, la mirada de que el pueblo se equivocó al no elegirnos es de un sesgo autoritario inadmisible en un sistema democrático. ¿Usted percibe eso en el peronismo? Yo percibo eso en algunos sectores. Sí. A ver, póngale una identidad por lo menos. No, pero lo que pasa es que el drama nuestro es la personalización. El problema, ¿cuál es? Es no darte cuenta que algo hiciste mal. Los peronistas hicimos las cosas mal. Hicimos las cosas mal para que se degenere el peronismo en procesos personalistas que afectaron seriamente la institucionalidad. Nos equivocamos los peronistas en no entender a tiempo que esa pérdida de institucionalidad terminaba afectando a mediano plazo a la Argentina. Lo hicimos todos. Ahora le pregunto, algunos son más responsables que otros. Le pregunto, ¿cuál habría sido el periodo en el cual el peronismo no tuvo un sesgo personalista? Tiene que ser tiene que empezar a ser Bien. Porque la mirando para atrás, yo diría, mirando para atrás, salvo la emergencia de Eduardo Duhalde, no hubo. Cuando estuvimos entre el 83 y el 89, el peronismo vivió un proceso. Vamos, estaba en la oposición. Claro, que le permitió hacerlo. Bueno, el aprendizaje es, obviamente, poder construir una expresión política que esté de acuerdo a lo que hoy reclamando la sociedad respecto al sistema político, no solo en la Argentina, en el mundo, ¿no? Eso reclama un proceso de renovación o de rediscusión o de debate, cosa que se puede hacer cuando los partidos están en la oposición. Los partidos en el gobierno no debaten. Si debaten en el gobierno, ese es otro de los grandes males argentinos. Las cosas las discutimos cuando nos va mal, no cuando nos va bien. Entonces ahora los peronistas probablemente evolucionemos y hagamos la cosa bien, buenísimo. Lo mismo nos pasa en la gestión, en la Argentina, en la empresa, en todo. En la casa, en la familia. Cuando te va bien nadie quiere hacer reforma porque no, estamos bien. Las hacemos cuando nos va mal. Las reformas hay que hacerlas cuando te va bien porque no te duelen. Entonces después evitas que te vaya mal. Pero te dice, hace falta una cosa menos personalista. El peronismo desde su fundación lo fundó un general que estaba en el gobierno. Exactamente. En aquel gobierno. Correcto. Es un partido que necesita Hoy, un jefe, como no está un ese líder. general porque ya se murió y ya no está más en el gobierno, entonces lo importante es tomar un núcleo duro de ideas y de intereses en términos de inclusión, de equidad social y demás, y transformarlo en una expresión de lo que significa la democracia liberal burguesa, como se decía el siglo pasado. La palabra peronismo, esta idea de peronismo republicano, ¿a usted le suena? ¿Le cae bien? Dicen, peronismo tiene que ser más republicano, lo decía de la Sota en la campaña del 2015. Y tenían razón, es lo que hay que hacer y es lo que tenemos que trabajar. Pero no solo hay que declamarlo, hay que practicarlo. Y esencialmente hay que trabajar para practicarlo cuando uno está en ejercicio del poder también. Porque es muy fácil hacerse republicano cuando está fuera del gobierno. No, claro. Hay que hacerlo cuando está en el gobierno también. Dígame, ¿no? ¿cómo lo está observando Macri? Digo, primer año de gestión con todas las dificultades. No sé qué valoración hace usted de la herencia. Él dijo, yo me puse un 8, el padre le puso un 5. ¿Usted qué valoración? Yo no me animo a ponerle número a nadie porque no tengo autoridad para hacerlo. Sí creo que se abusa demasiado el mecanismo de prueba y error tratando de encontrar una virtud en eso. Se comete errores no forzados innecesariamente. Hay veces que se dialoga después de tomar decisiones, hay que tratar de dialogar antes de tomar las decisiones. Y también, en alguna medida, me parece que hay que trabajar sobre la ansiedad de adentro del gobierno, de afuera del gobierno, de la política en general y de la sociedad. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Alguien en su sano juicio cree que se puede derrotar la inflación en un año? Nadie. Es imposible si lo queremos hacer en serio. Salvo esos milagros que se hicieron a veces en la década del 90, que de la noche a la mañana declarábamos que éramos Suiza. No, hay que trabajar procesos. Entonces, en alguna medida me parece que en el gobierno también se tiene que entender eso en los procesos. En política monetaria, en términos de trabajo vinculado a la política fiscal, fundamentalmente trabajarlo en lo que hace la matriz de logística que necesitamos, energía, transporte, comunicaciones, o sea, trazar un proceso. Me parece que hay buenas intenciones, hay un buen camino realizado en algún ámbito, pero me parece que con a veces avances y retrocesos y excesivo voltaje político que
le permite al gobierno blindarse. ¿Por qué? Porque elige al mismísimo demonio como alternativa, entonces dice o nosotros o la muerte. O ella. O quien El sea. demonio Claro, es ella, ¿no? o lo que sea. Pero eso en política le viene bárbaro. Pero eso termina generando también desconfianza en la Argentina. Porque alguien que quiere venir, invertir o lo que sea, dice, che, y si vuelve, ¿y qué pasa? ¿Y qué hacemos? Entonces vamos para atrás. O sea, es como la frazada corta. Este Ahora, gobierno le ha funcionado muy bien la política y no tan bien la gestión. Contrariamente a lo que muchos podían pensar, que decía, este gobierno va a ser un fenómeno en la gestión y en la política va a ser un cero al as. No, parece que no era tanto. Pregunto esto, ¿es cierto que al gobierno le gusta la idea de jugar con el fantasma o el temor para algún sector social? Es una lógica, es más viejo que la escarapela, de la así se vuelta de construyó Cristina. poder toda la vida. Ahora, el gobierno podría no hacer eso, aunque es la lógica histórica. Ahora, el peronismo, el resto del peronismo, que pretende otra cosa, ¿no tendría que haber sido un poquito más enfático y un poco más decidido si las cosas quisieran ser como usted las plantea? Hay un Porque remedio pensá que el gobierno, infalible. que el gobierno no la infla Cristina porque si no nosotros Pero no tenemos vuelvo a la espacio. misma historia. A ver. Hay un elemento infalible que es el tiempo. En todos los procesos de cambio hay que elegir entre la sangre y el tiempo. Yo siempre elegí el tiempo. Hay que tener paciencia. Lleva un poco más de tiempo, pero es mucho más sustentable. Dígame, y ya que le preguntábamos antes por él, ahora le preguntamos por ella, ¿cómo la ve a Cristina en su rol de conductora a la distancia y muy crítica del gobierno? Yo, sinceramente, creo que cuando uno ya fue presidente, ya está. Diste todo lo que tenías que dar. Hay algunas constituciones como la americana que tienen algunas herramientas interesantes a nivel institucional en donde te corren definitivamente de la actividad pública después que fuiste presidente. 2 veces. Buenísimo. Lo hicieron después que Rubel iba por la cuarta. Exactamente. Entonces, me parece que son cosas que a uno lo hacen pensar, porque se supone que uno ya dio todo lo que tenía que dar. Este es un dato de la realidad. Y en términos de conducción, en definitiva, conduce a un sector que naturalmente es razonable que lo conduzca porque tiene que ver obviamente con una lógica de construcción total y absolutamente vertical. El peronismo hoy está caminando por otro andarivel, ¿no? Definitivamente. ¿Por uno solo o por muchos? Porque No, lo que muchísimo, no se ve por es otro. Por otros. Cada uno camina otros por el de distintos uno, a ese, el de claro. uno mismo, tal cual. ¿Y cómo se imagina usted el proceso de confluencia de esos andariveles? En algún momento tiene que confluir. Si no le hacen el negocio al gobierno, que quiere muchos peronismos. Lo que pasa es que pretender que eso suceda este año, primero es Bueno, es una elección. El técnicamente peronismo imposible. puede en una elección. Sí, pero ¿sabes qué pasa? dirimir su propia Esta es una interna. elección estrictamente provincial. Se elige cargos nacionales, pero Sí. por provincia. No hay nada que unifique un proyecto nacional. O sea, la variable de discusión política en Tierra del Fuego, en Catamarca, en Salta, en Formosa o en Córdoba es diferente. Entonces, en cada uno de esos lugares se genera una organización diferente y hay que ser respetuoso, porque uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es que siempre se tomó a la provincia de Buenos Aires como parte de la administración nacional. Era una repartición más de un gobierno nacional, mejor o peor. Y lo que nosotros del peronismo tenemos que aprovechar la oportunidad que no tenemos gobierno nacional, no tenemos gobierno provincial en Buenos Aires, para que se genere con total y absoluta autonomía una nueva dirigencia que pueda comportarse de verdad. El tener gobiernos en la provincia de Buenos Aires que tengan volumen propio, que no reporten, como nos ha pasado históricamente desde el peronismo, al gobierno nacional automáticamente, sería una gran cosa en términos de estos equilibrios que la Argentina necesita, ¿no? Usted ve, por supuesto que se ve a sí mismo y lo entiendo, usted ve figuras que puedan acompañar este proceso a partir de la elección de este año de reconstrucción. Sí, definitivamente. ¿A quién? Nos va a llevar más o menos tiempo. Hay muchísimos dirigentes que ocupan de movida. Hay muchos colegas, gobernadores, que, está bien, acaban de asumir, no tienen gran nivel probablemente de conocimiento nacional y demás, pero tienen un enorme prestigio en sus provincias, que están generando un proceso. Hay municipios administrados por intendentes, estoy hablando de municipios importantes, digamos, capitales de provincia, lo que sea, que también dirigentes. Y en esto no quiero entrar en el chauvinismo generacional, que esto lo arreglan los jóvenes y hay que tirar a los viejos por la ventana. Pero claramente yo observo, y no solo en el peronismo, en todas las fuerzas políticas,
una mirada distinta en generaciones que ya estamos más acostumbrados a una democracia un poquitito más elevada en términos de calidad institucional, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, gobernador? Yo tengo 47 años. Debe No ser lo diga de el nuevo. más veterano de los jóvenes. Sí, más ¿no? o Porque ¿por cuántas veces va por la tercera gobernación? Esta es mi tercera y última gobernación de Salta. Y después va a ser presidente. ¿Usted sigue creyendo que va a ser presidente? ¿Qué sé yo? Yo trabajo de verdad para construir la lógica, primero de un peronismo que pueda realmente estar en lo que yo decía, ¿no? Un peronismo republicano que vaya para adelante, pero esencialmente quiero una Argentina que vaya para adelante, en donde el que venga no invente la Argentina cada 4 años. Y en ese sentido creo que hay un proceso evolutivo en términos institucionales que se está viviendo ahora, con algunas cosas que discutí esta misma semana. O sea, un presidente que te utilice un decreto de necesidad y urgencia para modificar un feriado de dentro de 2 meses, no hay ni necesidad ni urgencia. O sea, está bien, si esto lo comparamos con que había otro antes que hacía una cosa horrible, sí, esto es menos horrible, sí, pero en términos institucionales no deja de ser malo. Por eso digo, vamos evolucionando, pero todavía tenemos ese rictus de tratar de mostrar, porque no es que lo hicieron porque se equivocaron. Seguramente alguien le aconsejó decir, mostrate como un tipo con autoridad, y que yo, bueno, entonces hace un DNU. La autoridad es el consenso, la autoridad es hacer lo que el pueblo quiere que vos hagas, en la medida, obviamente, que no sea populismo demagógico, sino que lleve al pueblo a donde tenga que ir, ¿no? Gobernador, muchas gracias. Muy amable por estar. Muchísimas gracias. Nosotros en un par de minutos seguimos en Código.